Ok, bienvenidos a todos a la clase de hoy. Nos corresponde hoy día comenzar con lo de cortocircuito. Ya en la clase anterior vimos y terminamos todo lo que tiene que ver con el uso de TAP respecto a flujos de potencia. Ya ustedes saben cómo hacer todos los clics y ahora lo que queda es que apliquen eso al sistema propuesto con el que estamos trabajando. Bien, ¿qué significa esto? El enunciado es bastante simple, pero la forma de resolverlo puede dar para largo. Para largo. Dice entonces, trabajo 1, lo que vamos a llamar como análisis en condición normal, vale decir estudio de flujo de potencia. Entonces el sistema de estudio se mostrado en la página siguiente, que es el mismo que hemos trabajado hasta el momento. Aquí está un poquito más ordenado simplemente, y puede que los nombres sean diferentes un poco, pero no se preocupen, en realidad lo que nosotros hicimos en clase es la topología es la que vale y los valores, los nombres, no importa si son un poco diferentes. La topología es la misma, los elementos son los mismos, las potencias nominales son las mismas, los parámetros nominales son los mismos. Y que dice acá, dice cuyos parámetros asociados son los mostrados en las tablas posteriores. Es decir, acá abajo está todo el respaldo de los parámetros relativos a cada uno de los elementos. Los que hayan ido siguiendo las clases conmigo y hayan ido estableciendo el sistema con el que vamos trabajando, deberían estar al día con prácticamente todos estos parámetros. No obstante, para la tarea yo les recomiendo que lo revisen uno por uno cada uno de los parámetros, porque es normal que las diferencias que nosotros tengamos sean porque ustedes no pusieron exactamente el mismo cable, exactamente la misma definición de los motores, etc. Así que como pueden ver aquí en estas 9 hojitas, lo que hay en realidad es más que nada todo el detalle de parámetros de los elementos que nosotros estamos considerando. Básicamente eso. Y ahora concentrémonos en lo que tienen que hacer. Dice, debe estudiar entonces el sistema propuesto bajo al menos los siguientes escenarios de operación. Número 1, operación con y sin generación interna. Es decir, ustedes tienen que analizar cómo son los flujos de potencia, los voltajes, digamos, todo lo que nosotros hemos conversado, cuando existe generación por este generador o cuando no está, simplemente está fuera de servicio, ¿cierto? Recuerden que no es lo mismo que el generador genere cero potencia activa a que esté fuera de servicio, puesto que como es un generador sincrónico tiene capacidad de inyectar o de absorber reactivos y cuando nosotros queremos que el generador simplemente esté fuera, nos referimos a que este esté fuera de servicio y por lo tanto no tenga ninguna influencia respecto a lo que pasa en la barra 3. Segundo escenario de operación importante, operación con el interruptor 5 y 6 abierto y cerrado, es decir, ver qué es lo que pasa en ambos escenarios, cuando este está cerrado o cuando este está abierto. Número 3, operación del CEP con la operación de los taps de los transformadores, es decir, ¿qué pasa cuando nosotros modificamos los taps de los transformadores? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando modificamos los taps de los transformadores y cuáles son las tensiones que vamos a ir ajustando en cada caso? 4, identificar las condiciones de alerta de operación. Entonces, en cada una de estas condiciones de operación mínimas que yo les definí acá, al menos, en realidad van a ser estas dos que están arriba, y la tercera en realidad es un complemento a lo que ustedes pueden hacer cuando el sistema está con generación interna y TAP nominales, por ejemplo. Después ustedes pueden hablar del sistema con generación interna y con los TAP modificados para mejorar los perfiles de tensión. Después pueden hacer otro análisis cuando tengan sin generación interna y con los TAP nominales. Después sin generación interna y con los TAP ajustados para mejorar los niveles de tensión. Pero ahí en realidad yo le estoy dando un puzzle de escenarios y de situaciones, y la idea es que ustedes
de acuerdo a estas condiciones mínimas que yo le estoy estableciendo, ustedes puedan establecer su solución. Y por eso yo aquí destaqué y subrayé al menos, porque usted podría plantear muchos más escenarios de operación de los que están acá. Bien, identificar las condiciones de alerta. Entonces, para cada uno de esos escenarios que usted estuvo modelando, ya sea con los tabs nominales, con los tabs modificados, con o sin generación interna, etcétera, todas las ramificaciones de los escenarios que usted pudiese tener, tiene que identificar para cada uno cuáles son las condiciones de alerta y, en nuestro caso, condiciones marginales y condiciones críticas, ¿cierto? Es decir, cuando se llega a más de un 95% de carga en los elementos o más de un 100% de carga en los elementos, o cuando los voltajes están fuera de estos rangos que establecimos nosotros en etap de más o menos 5%, más o menos 7%. Siguiente, proponer soluciones a los problemas de regulación de tensión. Es decir, a partir de todos estos escenarios que ustedes establecieron aquí, que vuelvo a decir que son los mínimos los que ustedes tienen acá. Espero que muchos de ustedes agreguen más. Espero que muchos de ustedes agreguen más que eso. Y lo que van a hacer es proponer soluciones a los problemas de regulación de tensión. Básicamente de la misma forma que nosotros conversamos en clase. Ustedes ya saben que pueden modificar, por ejemplo, el voltaje seteado en el generador para mejorar la regulación de tensión. Tienen también como variable los taps de los transformadores. Tienen también como variable la tensión que pueda fijar la red externa, ¿cierto? Eso no está definido como escenario de operación, pero por supuesto que puede ser. Y si ya no encuentran soluciones, por eso digo aquí proponer soluciones a los problemas de regulación de tensión, porque cuando uno habla de proponer una solución pueden haber muchísimas soluciones para abordar el mismo problema. Y desde el punto de vista práctico, uno siempre parte con las soluciones que son más simples de implementar, ¿cierto? Podríamos pensar en nuestro caso de que podamos trabajar con lo que tenemos, los taps de los transformadores, el ajuste del generador, ¿cierto? Ese tipo de situaciones. Y ya después cuando proponemos soluciones ya topológicas, por ejemplo, poner un banco de condensadores, poner un banco de inductores, poner otro generador, poner una línea en paralelo, un transformador, aumentar la capacidad de los transformadores, eso ya son soluciones que tienen que ver con cambios, digamos, importantes dentro del sistema y requieren algún tipo de inversión. Carlos pregunta, ¿para cada caso de operación hay que proponer soluciones? Si es que usted, perdón, si es que usted en el escenario de operación que usted está analizando hay problemas de tensión, por supuesto yo espero que usted proponga soluciones. Si usted simula el escenario de operación, usted dice, mire, estoy simulando esto y me encuentro que todos los voltajes están dentro de los rangos que nosotros estimamos, ¿cierto? Que todos los elementos no hay sobrecarga. Entonces, no hay para qué proponer una solución a aquello porque no encontré ningún problema, digamos. Entonces, la respuesta a su pregunta, para cada caso hay que proponer soluciones. Para cada caso donde usted note que hay condiciones de alerta, condiciones marginales o condiciones que no son correctas dentro del sistema, ¿cierto? Sobrecarga de los elementos, voltaje fuera de rango, etc. Bien. Proponer soluciones también a los problemas de sobrecarga. Nosotros ya vimos, y ustedes ya por adelantado saben que el sistema posee sobrecargas y posee problemas de regulación de tensión. Así que es de esperar que en más de alguno de los escenarios que ustedes estudien van a tener que resolver esos problemas de forma operacional. Entonces, una vez que ustedes simularon las condiciones de operación respectivas, propusieron las soluciones adecuadas para cada uno de los escenarios de operación, ustedes tienen todas las herramientas para poder simular esas propuestas.
Es decir, si ustedes dicen que lo correcto en ese caso es poner un banco de condensadores de 2000 kVA, entonces ustedes van y simulan esa condición de operación y muestran, mire, mi solución funciona porque yo lo estoy simulando acá y los voltajes mejoraron en tanto, ¿cierto? Y estos son los perfiles de tensión, estos eran antes y por lo tanto mejoraron de esta forma. Aquí no quiero de ninguna manera poder ponerlos en un frame de acción, sino que simplemente ustedes armen su solución de la mejor forma posible, ¿cierto? De la forma más ordenada, de la forma más resumida, etc. Como solución, entonces, cada grupo, que va a tener únicamente 3 integrantes, por lo tanto vamos a hacer 10 grupos, debe crear un informe técnico donde aborde todos los casos de operación necesarios, ¿cierto? Al menos considere eso. De todos ustedes, espero que al menos agregue alguno más, ¿cierto? De todo lo que hemos conversado en clase. Aborde todos los casos de operación, su simulación y las propuestas de solución, en cada caso con su respaldo técnico simulado en etapa. Es decir, si usted dice que lo que hay que hacer es operar con el interruptor abierto, porque de esa forma se obtienen mejores resultados, entonces usted simula y muestra esos resultados que avalan lo que usted está diciendo. En cada punto que aborde debe ser conciso y directo en cuanto al desarrollo, fundamento y comentarios respectivos a su solución. ¿A qué me refiero con esto? De que no es necesario que adjunte todo un reporte de etapa para poder hablar de que los voltajes están fuera de rango, ¿sí? Basta con que usted haga un gráfico, por ejemplo, en MATLAB, diciendo bajo esa condición de operación cuál es el voltaje en todas las barras, cuáles son los rangos, ¿cierto? Un tipo de gráfico de barras, por ejemplo, en el eje X las barras, en el eje Y la tensión que tiene cada uno. Y de hecho en ese mismo gráfico usted podría incluir muchísima más información, diferentes casos de operación, etc. Entonces a lo que voy es que no lance en un informe todos los resultados numéricos para hablar de una cosa en particular, ¿ya? La idea del respaldo numérico y el respaldo de simulación es simplemente para asegurar de lo que dice usted está correcto, pero lo que realmente importa son las conclusiones a las que usted llega. Bien, ¿qué dice acá? La ponderación es un 30% de la nota final del curso. Se pide enfáticamente revisar la ortografía, redacción y formato de su informe, el cual debe poseer una estructura de simple, portada, resumen ejecutivo, desarrollo de todos los casos de estudio que van a hacer ustedes y finalmente las conclusiones finales. El trabajo completo no debe sobrepasar 20 páginas en su totalidad, es decir, lo que corresponde a portada, resumen ejecutivo, desarrollo y conclusiones, hasta 20 páginas, más un anexo de 10 páginas, es decir, en realidad en total tiene hasta 10 páginas, pero 20 usted va a utilizar para resolver su problema y las otras 10 páginas pueden ser para que usted adjunte tablas, gráficos que le ayuden a usted a darle peso a sus conclusiones, ¿cierto? Básicamente todo el respaldo de simulación que usted pudiese obtener, que no es medular para explicar lo que usted está resolviendo en los casos de estudio, eso puede ir en el anexo, ¿cierto? Dicho esto, entonces, es imperativo que trabaje su capacidad de síntesis y muestre únicamente los resultados relevantes en forma de gráficos, resumen, tablas, diagramas de elementos con dirección y magnitud de los flujos. ¿Cierto? Usted podría decir, mira, los flujos son de esta forma, y usted muestra un diagrama con cómo son los flujos y qué magnitud tienen. Y eso puede resumir mucho de lo que usted podría hacer en una tabla, por ejemplo. Entonces, los resultados relevantes que plantea para dar respaldo a las conclusiones del trabajo. Felipe, en total son 30 hojas, sí, pero usted no puede pasar 20 hojas en el desarrollo, digamos en estos 4 ítems, y 10 páginas para el anexo. Eso es lo que voy. Eso es lo que voy.
Por lo tanto, piensa que su trabajo va a tener 20 páginas solamente. Y todo el soporte numérico, digamos, que usted pudiese tener, lo puede agregar en el anexo. ¿No? ¿Con qué voy o a qué me refiero con soporte técnico? Con todas las tablas de resultados, ¿cierto? Los gráficos que usted pudiese tener que dan peso a lo que te está diciendo como conclusión simplemente. Bueno, y les recuerdo además que ustedes tienen igual en la misma sección en ADECA, tienen un informe tipo que yo hice. Y de nuevo repito lo mismo que dije al principio del semestre. Ese informe tipo, ustedes pueden que lo encuentren súper largo, ¿cierto? Y súper bien estructurado, etcétera. Pero no es que, no quiero que ustedes copien ese formato ni nada, ¿cierto? Es simplemente para mostrarle cómo debiese ser una solución. Simplemente eso, cómo abordarlo. Tengo una pregunta, ¿cómo respondo la pregunta? ¿Qué son las cosas teóricas que yo necesito agregar para darle un soporte teórico a lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo entrego los resultados y cómo llego a una conclusión? ¿Okay? Y por eso es muy importante que trabajen en esto, capacidad de síntesis, muy importante. En sistema de potencia, yo les he dicho, he hecho informes de más de 1000 páginas, o revisado también informes de cientos de páginas, que en realidad lo medular y lo importante no son más de 4 o 5 páginas. ¿Okay? Y en este caso no es la excepción. ¿No? Nosotros podríamos sin problema hacer un informe bien detallado de 100 páginas de este sistema, del análisis de este sistema bajo todos los escenarios de operación que queramos, pero realmente lo que nosotros querríamos decir respecto de esto, fácilmente lo podemos decir en 2 páginas, 2 o 3 páginas. Así que eso es. En general, el sistema de potencia da mucho para pura chaya, ¿eh? Agregar pura chaya que no suma nada. Las conclusiones son las importantes. Bien, portada entonces, resumen ejecutivo. Para los que no saben, un resumen ejecutivo no es nada más que una hoja, no es una introducción, ¿eh? No es una introducción y no es necesario que haga una introducción. Un resumen ejecutivo es básicamente un resumen de todo su trabajo en una hoja. Es decir, nosotros tomamos estas condiciones de operación, estas fueron los resultados más importantes que nosotros obtuvimos en cada escenario, estas fueron nuestras soluciones y estos son los resultados respecto de esas soluciones. Y eso lo pueden explicar sin problema en una página. Si quieren, pueden adjuntar un diagrama, pueden adjuntar una tabla, una imagen, que explique mejor lo que quieren decir en el resumen para agrandarlo a 2 páginas, pero como les digo, todo lo importante, es decir, su objetivo en un resumen ejecutivo es poder entregar de forma resumida toda la información que hicieron en su trabajo y las principales conclusiones, de tal forma de que si yo leo solamente el resumen ejecutivo, yo sé si ustedes lo hicieron todo el trabajo o no hicieron todo el trabajo. Eso es en gran medida. Y de nuevo, vean por ejemplo informes del coordinador eléctrico, de consultoras, por ejemplo, esto de estudios eléctricos. Siempre parten con un resumen ejecutivo que no tiene más de 1 o 2 hojas. Y el objetivo es eso, leer eso y entender de qué se trata y cuáles son los principales resultados de todo el informe que puede tener cientos de páginas. Y claro, todo el desarrollo y todo el sustento de lo que ustedes dicen como resultados principales de su trabajo y cómo llegaron a ello está desarrollado en el cuerpo del informe, ¿cierto? En el desarrollo.
Y al final una hoja donde ustedes hablan de las conclusiones, es decir, respecto de todos los casos de estudio que ustedes establecieron, cuáles son las principales conclusiones, cuáles son sus propuestas y si funcionaron o no, y que también funcionaron si es que funcionaron. Así que en realidad aquí queda un poco a disposición suya la solución. No espero tampoco, no hay una única solución para este trabajo, así que es muy probable que no haya una pauta tampoco para el trabajo. Pero sí va a haber un checklist, por ejemplo, de las cosas mínimas que ustedes tienen que ir abordando en cada uno de los ítems que vayan resolviendo. Eso, no hay una solución única. En general, no, en este curso no va a haber una solución única, sobre todo en la parte de coordinación de protecciones. Lo importante es que se cumpla el objetivo. Bien, indicaciones generales respecto de cómo entregar su trabajo. Como dije anteriormente, el desarrollo de 3 personas. Usted va a utilizar ETAP, por supuesto, para resolver todo lo que tenga que ver con sistemas de potencia. Y algún software de cálculo, MATLAB, MATCAD, Wolfram Alpha o lo que sea, Excel, que le permita a usted condensar toda esta manga de resultados que usted va a obtener en cada escenario de operación. ¿Okay? Y usted ahí va a poder hacer gráficos, va a poder hacer tablas, va a poder hacer diagramas, puede hacer unos diagramas en Visio, por ejemplo, que le permitan a usted explicar de mejor forma y de forma más fácil los resultados. ¿Cuándo se entrega esto? En 3 semanas más. El martes 24 de noviembre a las casi 12 de la noche. ¿Qué es lo que debe entregar cada grupo? Deben enviarme a mi correo una copia digital en PDF, por favor no me manden Word, en PDF, él y los archivos de simulación que abordan de los casos de estudio. Es decir, usted puede tener un informe, ¿cierto? Un informe completo que va a estar en PDF y puede adjuntarme, por ejemplo, si usted hizo 3 casos de estudio, entonces deberían haber 3 archivos de simulación. O puede que usted lo hizo todo en un archivo de simulación, también es válido. Pero yo les recomiendo que separen, es decir, partan del diagrama unilineal base y lo copian 1, 2, 3 veces. Y dicen, ya, ok, en este primero vamos a analizar, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos o no tenemos el generador. ¿Mm? Y hacen todo el estudio que sea, ¿cierto? Después, en el otro archivo, van a ver qué es lo que pasa cuando cambia la tensión, por ejemplo, de alimentación de la barra externa, etcétera. Profe, entonces entrega el 24 hasta las 12 de la noche, no del día. Sí, 23:59. Ya porque en la década dice 12 del mediodía. No, eso lo vamos a modificar. No lo que vale aquí, o sea, lo que está aquí es lo que vale. Vale. Gracias por la aclaración. ¿Qué otra cosa les puedo comentar respecto de esto? ¿Qué otra cosa les puedo comentar respecto de esto? Bueno, en realidad todo está dicho, ¿no? Todo está dicho. Todas las formas de analizarlo y cómo trabajar un sistema eléctrico de potencia, ustedes ya lo saben, de los cursos de CEP 1, CEP 2, de los cursos de protecciones, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con distribución. Integren, digamos, todos esos conocimientos para poder resolver o para poder dar su veredicto respecto a la operación de este sistema. ¿Mm? Piénsenlo así. Es como si yo fuese el dueño de una industria y yo le digo, mira Marcos, por ejemplo. Mira Marcos, yo tengo este sistemita aquí, lo tengo modelado en etapa, pero necesito que tú me digas si esto está funcionando bien y bajo diferentes condiciones que pudiesen ocurrir acá, esta cosa va a seguir funcionando bien. Eso básicamente quiero saber. Y tú me vas a responder, pero no sé, jefe, ¿qué condiciones podemos simular? No sé, tú eres el experto, le digo yo. Tú eres el experto.
Tú defines todas las condiciones que tú pienses que pueden ocurrir en el sistema o que son importantes de representar, de tal forma de que puedan ser un impacto importante en el sistema y pueda afectar la producción finalmente. Así que, como les decía la clase anterior, esto se puede ramificar hasta el infinito. Hasta el infinito. Y lo importante es que ustedes sean lo suficientemente concisos y precisos para meter todo esto en un informe de 20 hojas. Eso. Profe, ¿le puedo hacer 2 consultas? Sí, claro, sí. La primera, con respecto a las barras. Cuando están de un color rosa, ¿qué significaba? ¿Que sobrepasaba el porcentaje o no? Mira. Cuando ustedes hacen flujo de potencia, aquí no me acuerdo qué condición estábamos simulando, pero alguna va a estar medio rosado. Ah, verdad que sacamos en la red externa. Mira. Respecto de las barras, cuando nosotros hacemos flujo de potencia, hay algunas que salen en rosado y otras que salen en rojo. Esa definición está establecida siempre aquí, en el cofrecito de editar casos de estudio. Usted va aquí y usted dice acá alerta. Entonces, ¿qué es lo que significa? Marginal es lo que ETAP asocia con este color rosado. Es decir, si un elemento como ese transformador 3, por ejemplo, como ese transformador 3 está sobrecargado, más de un 95%, pero menos de un... No sé si está viendo esto usted, así que voy a mostrar ahí. Ahí sí. Más de un 95%, pero menos de un 100%, entonces el color es medio rosado, ¿cierto? Con magenta. Si está más de un 100%, como el transformador 5 en este caso, entonces nosotros vamos a decir que el elemento está crítico, de acuerdo a lo que está definido acá. ¿Ya? Eso respecto de la cargabilidad. Ahora, las barras, en nuestro caso, son nodos ideales, y lo único que nos interesa es si es que el voltaje está dentro de ciertos márgenes. Para ETAP, un rango marginal va a ser, es decir, va a estar de color rosado cuando está más que 102% y menos que 105%, o menos que 98% y más que 95%. Eso es marginal. Y crítico es que ya se pasa de la banda del más o menos 5%. Eso significa. Para el generador también hay un display de alerta, y es que si sobrepasamos o no sobrepasamos esta condición de sobreexcitación o subexcitación. Es decir, si operamos más allá de los límites de la curva PQ del generador. Eso. Y esto es lo que define. Así se define en forma por default en ETAP. Si usted quiere cambiarlo, lo puede cambiar aquí. O si quiere simplemente decir, mira, no me interesa lo marginal, chao. También. Puede que le interese solamente lo crítico. Eso queda a su criterio. ¿Y cuál era la otra consulta? Profe, y por ejemplo, si es marginal, o sea, ¿sería como un error o no? ¿A qué se refiere con un error? Por ejemplo, a distinto del crítico, que ahí tendríamos que modificar algo sí o sí, ajustar. Por eso lo que decía delante. Usted tiene que analizar este sistema de acuerdo a lo que dijimos acá, ¿cierto? Es decir, usted tiene que identificar las condiciones de alerta. De acuerdo a ETAP, y usted si quiere puede utilizar las mismas consideraciones, el hecho de que esté esto de un color es porque ya ETAP lo considera como una condición digna de mirar, ¿cierto? Digna de estar atento. Entonces, para ETAP existen las condiciones marginales, que es
casi, digamos, llegando a la condición máxima de operación, y los críticos que ya están sobrepasados en su capacidad, como en este caso el transformador 2 y el transformador 5. Si usted me pregunta a mí, lo ideal es que no hubiese nada aquí, ¿cierto? Es decir, que todos los transformadores y todas las barras y todos los elementos estuviesen dentro de su operación normal antes de llegar a la condición marginal. Que si usted se da cuenta, es bastante cerca la diferencia, ¿cierto? Es bastante cerca la diferencia. Es decir, que estemos en un 95, en un 100%, es casi decir lo mismo. Entonces, a mí me gusta, principalmente a mí, como ingeniero eléctrico, me gustaría que todas las cosas tuvieran menos de un 55% de carga. Los voltajes, me encantaría que todos estuvieran dentro del rango de más o menos 2%, ¿sí? Pero como usted se va a dar cuenta en la solución de la tarea, muchas veces no se puede dar todos los gustos que yo quisiese, ¿cierto? No puedo lograr, o va a ser muy difícil lograr que todos los voltajes estén en más o menos 2%, es decir, que ninguno esté ni siquiera marginal, y que todos los elementos estén menos del 95%. Va a ser muy difícil, ¿ya? O quizás lo va a lograr, pero va a tener que poner banco de condensador en todas partes. ¿Sí? Y eso no, es un poco ilógico, ¿cierto? Es un poco ilógico. Así que, si usted no sabe qué definir en términos generales, utilice lo mismo que usa ETAP para las condiciones marginales y críticas. Es un poco evidente de que, por supuesto, no debo tener ningún... Cuando yo propongo una solución y digo, mira, yo me doy cuenta de que en esta condición el transformador 2 y el 5 están sobrecargados. Entonces yo no puedo decir, voy a proponer una solución que voy a mejorar las tensiones en las barras, pero los transformadores siguen estando sobrecargados. Eso no es válido, ¿cierto? No puede ser así. ¿Sí? Digamos, una solución real debiese considerar de que al menos todos los elementos que puedan aparecer críticos no salgan críticos, ¿cierto? Marginal es aceptable porque está dentro de una condición que yo pudiese aceptar, ¿cierto? Todavía no llego a la sobrecarga. Pero crítico ya es que sobrepase esa condición máxima. Eso respecto a su consulta. Pero hay cuidado con el vocabulario, ¿eh? No es lo mismo decir error que es una condición de análisis. Porque error es un error numérico, ¿cierto? Un error de cálculo, a eso nos referimos con error. Bien. Profesor, ¿Sí? yo tengo una consulta. Por Claro. ejemplo, en el primer caso, si ya, por ejemplo, el caso con generador, tendría que simular ese caso, ver cuáles son si acaso hay situaciones críticas o marginales, y por ejemplo, después decir, no sé, pues hay que cambiar un tap o no sé, otra Exacto. solución. Y a eso, por ejemplo, agregarlo con gráfico, de eso que dijo las diferencias de voltaje. Por ejemplo. Ya, pero no tendría que estar, que por ejemplo, sacar como un pantallazo, así, pegar el circuito, el diagrama de un riñón. Hágalo como quiera, en realidad. Esa parte queda a su disposición. Usted lo puede presentar como una tabla, puede presentarlo como como usted bien dice, un screenshot de la pantalla donde aparezcan los flujos de potencia. Lo importante es que todos los casos que usted analice van a tener que caber en 20 hojas. Y por lo tanto creo que si hace uno por un pantallazo de todo el sistema, por cada escenario de operación, probablemente se va a comer todas las hojas en solamente poner imágenes. Profe, Eso, dígame. lo que pasa es que, por ejemplo, con este diagrama, estuve yo ahí metiéndole mano para ver qué pasaba, qué cosas pasaban, pues, pero no es con relación al trabajo, sino Ya, que para ver lo que pasaba, ¿no? Y logré, por ejemplo, que todo el sistema funcionara bien, a excepción de que, por ejemplo, dos transformadores estaban en rojito, o sea, estaban sobrecargados. En ese caso, uno, usted propone una uno- solución para eso. ya, y por ejemplo,
para no afectar el sistema en el sentido de poder ajustar parámetros y estar así viendo por elemento, uno puede, por ejemplo, cambiar el equipo por otro. Claro, si su solución, en ese caso su solución real, porque una cosa es lo que usted podría proponer en la simulación y la otra cosa es lo que implica eso en la realidad. Si usted dice que en las condiciones que usted simuló pudo arreglar los voltajes bien, pero no hubo caso y el transformador, por decir cualquier cosa, el transformador 1 le queda siempre un 10% de sobrecarga. Y usted dice, bueno, entonces mi solución es que ese transformador en vez de que sea de 3 MVA, sea de 3500 MVA. Y eso implica en la realidad de que hay que cambiar, botar ese transformador y cambiar por uno de 3500 kVA. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿será eso mejor que poner un banco de condensadores aquí abajo? Yo creo que no, ¿cierto? ¿Será eso mejor que aumentar la capacidad de aire forzado que pudiese tener el transformador? Por ejemplo, yo creo que no, ¿cierto? Entonces siempre piense en las soluciones, no desde el punto de vista de simulación, sino que qué es lo que implica en la realidad un cambio de ese tipo. Ok, ya, entiendo. Gracias. Porque claro, lo que conversábamos en la clase anterior es que si fuese por simulación, yo podría poner 3 generadores aquí o pongo bancos de condensador en todas las barras y funciona igual, ¿cierto? Funciona igual en el etap, funciona igual. Pero en la realidad nadie me va a tomar en cuenta y se van a reír en mi cara si yo digo que pongamos bancos de condensador en todas partes. ¿Sí? La idea es proponer una solución que sea lo más lógica posible y ojalá es que no tengamos que gastar nada de plata. Ojalá. Es decir, sacarle todo el provecho a lo que tenemos. Bien, por aquí hay una consulta. ¿Qué norma regula las variaciones de voltajes? Ninguna norma. Ninguna norma. Lo mínimo que usted puede asumir es que los voltajes van a estar en un rango de más o menos 5%, que es lo usual de considerar en distribución industrial. Pero no hay una norma que diga, mire, señor Arauco, señor Chuquicamata, señor Papeles Bio Bio, usted todos los voltajes los tiene que tener en un rango de más o menos 5%, porque si no lo vamos a multar. No existe esa norma. Si usted quiere tiene voltaje de 80%, funciona bien su sistema así, ok, cosa de usted, sí, cosa de usted, no pasa nada. Pero del punto de vista eléctrico usted sabe de que no puede trabajar con voltajes menores a un 5% por lo que hablamos de el efecto que tenían los motores, por ejemplo, el efecto que tenía en las cargas estáticas, ¿cierto? Etcétera. Entonces, una buena autonorma sería pensar que todos los voltajes tienen que estar en un rango de más o menos 3%, más o menos 2%. O hasta más o menos 5%. Hasta más o menos 5%. Para transmisión y para y subtransmisión, sí, transmisión y subtransmisión, la norma técnica de seguridad y calidad de suministro define unos rangos de operación, ¿ok? Que son para 500 kilovolts más o menos 3%, para 220 kilovolts más o menos 5%, y menos de 220 kilovolts más o menos 7%. Entonces, si uno no piensa nada y dice, bueno, nosotros tenemos 34.5 kilovolts, más o menos 7%. No. Wrong. Por otro lado, la norma 4, norma 4 2003, la de corrientes fuertes, esa también define que todos los sistemas que uno diseña tienen que estar diseñados para soportar una caída de tensión de un 5%. ¿Sí? Siempre se piensa como variaciones negativas, es decir, variaciones hacia abajo. Yo normalmente que las cosas que hago están más relacionadas a transmisión,
Casi siempre pienso que los voltajes están más altos de lo normal porque, sobre todo en Chile, las líneas son súper largas y tienen una capacidad reactiva más o menos importante. Y por eso yo hablo siempre de más menos 5%, pero para lo que estamos haciendo nosotros, casi todos los voltajes son menos 5%. Así que en realidad no hay una norma que diga, mira, para todas las condiciones de operación tiene que ser este rango. No. Por diseño, un sistema en condiciones nominales debiese estar diseñado para soportar un 5% de caída de tensión máxima en cualquier alimentador. O sea, en cualquier barra que nosotros nos vayamos a conectar, en condición nominal. Pero aquí nosotros estamos estudiando qué es lo que pasa cuando nos salimos de esa condición nominal y hay diferentes casos de operación. Y no hay ni una norma que hable de eso. Ni lo va a haber, creo yo, porque es imposible generalizar aquello. Miguel dice, ¿podríamos analizar si quisiéramos cambiar el transformador de 3 devanados por 2 transformadores de 2 devanados? Efectivamente puede ser una solución, pero de nuevo, eso implica sacar el transformador y comprar 2 transformadores nuevos. ¿Sí? Lo que desde el punto de vista económico me parece brutalmente no óptimo. Pero claro, puede ser una solución, Y si usted encuentra de que eso arregla todos los problemas que tiene, puede proponerlo, ¿cierto? Pero mi contrapregunta a eso va a ser, bueno, ¿por qué no supuso de que hay soluciones más simples o que requieren menos inversión o menos... Porque fíjese que otras implicaciones más. Si usted dice, ya, ok, saquemos este transformador y pongamos otro, eso quiere decir que usted va a tener que programar esa operación. En la realidad estoy hablando, ¿cierto? Estoy hablando muy de ingeniero de operaciones Arauco, Arauco Orcones. Y usted dice, mira, la única solución que tenemos es sacar el transformador de 3 devanados y lo vamos a cambiar por 2 de 2 devanados que va a conectar uno entre la barra 1 y la barra 2 y otro entre la barra 2 y la barra 4. Ok, usted es el experto, ¿cierto? El jefe de la división de ese sistema. Y le van a decir, ya, ok, programemos este asunto. Hay que pedir el trafo. ¿De cuánto es el trafo? De 10 MVA. O 2 de 8, por ejemplo. Ya, perfecto. Vamos a tener que mandarlo a comprar. Ok. ¿Cuánto se va a demorar en hacer? 2 meses. Ya, bien. ¿Cuándo viene la parada de planta? Tal día. ¿Alcanzamos a sacar ese de operación y armar todo el aparataje para los nuevos otros 2 transformadores que van a venir? En 8 o 10 días, no sé. Quizás sí, quizás no. Y si no alcanzamos, esto va a tener que quedar deshabilitado y vamos a tener que alimentar el sistema por otro lado, ¿cierto? Entonces, todas esas cuestiones entran en juego cuando uno habla o se va de esta simulación tan ideal que nosotros estamos hablando y empieza a contar las cosas que tienen que ver con la logística de implementar lo que yo quiero hacer. Yo sé que eso se va mucho del trabajo, pero se los comento porque es un punto importante cuando uno habla de estas cosas en la realidad. Pero para... Profe, Sí, dígame. entonces, más o menos hacia qué lado va el trabajo, porque habla de cosas, de temas económicos, de temas de paradas de planta, entonces no sé si nos enfocamos netamente en lo que nos dice el diagrama unilineal o tenemos que combinarlo también con lo que sucede realmente, con esto de tema de las paradas de planta, Claro. o el tema económico, diseño y cosas así. No, Entonces, más o menos hacia qué lado va orientado. sí, gracias por la pregunta. Muy bueno su alcance. La verdad es que yo le comento todas estas cosas para que usted las sepa y, digamos, las considere desde primera fuente. Y como bien dice usted, el trabajo es un trabajo más bien de simulación, pero a lo que voy con su pregunta es que las propuestas que usted tenga, de solución, la idea es que tengan un sentido lógico,
un sentido lógico. Es decir, yo no espero que usted diga la solución es poner un generador en cada barra, porque con eso solucionamos todos los problemas, ¿cierto? Porque la lógica me dice que eso va del punto de vista económico va a ser difícil, del punto de vista logístico va a ser difícil, y del punto de vista de implementación va a ser difícil. ¿Sí? Y por lo tanto, yo le planteo todo esto simplemente para que usted tenga en consideración de que las soluciones que proponga vayan de menos a más. Eso es. Eso es básicamente. Pero no es necesario que comente de que esto se demora tanto tiempo en construirse, se demora tanto tiempo en implementarse y en una parada de planta no se va a poder hacer. Eso déjelo fuera. Pero simplemente lo comento porque son condiciones en la realidad que se dan y que sí probablemente van a modificar lo que yo quisiera proponer para un sistema eléctrico. Pero usted básese simplemente en lo que está aquí, en el diagrama que está acá. Pero teniendo siempre en mente que lo que usted proponga va a ir a implementarse en una situación real. Eso es lo que quería comentar. Gracias, profe. Bien, por aquí había otra pregunta. Dice Marcos, pregunta, ¿por casualidad están las fichas técnicas de los elementos que utilizó? Ya que es interesante un análisis de comparación de ambos ámbitos económicos para dar una solución. Lamentablemente no, lamentablemente no, Marcos. No tengo las fichas técnicas de los elementos. Los elementos que estamos trabajando acá, normalmente, o muchos de ellos, yo los he sacado de parámetros estándar de equipo X. Y no tengo en realidad fichas técnicas de aquello. Sí, en realidad sería súper interesante poder compararlo, pero lamentablemente no los tengo. Bien. Eso es entonces el trabajo de la tarea. Tampoco pienso que sea una brutalidad resolverla, para nada. Pero sí quiero que ustedes como grupo se pongan en todos los casos posibles que pudiesen haber y trabajen en cómo entregar la información de buena forma. ¿Ya? Eso es principalmente. Bien. Bien. Otra cosa que les quiero comentar es que siempre yo voy a estar a disposición, ¿eh? Si ustedes tienen dudas con la tarea o si están resolviendo y no entienden qué significa alguno de las cosas o errores tienen con el programa, ¿cierto? No entienden por qué los flujos se reportan de aquella forma, pueden consultarme cuando quieran, ¿eh? Yo siempre tengo el correo disponible. Nelson pregunta, ¿no va a conclusiones? Sí, el trabajo tiene esa estructura, portada, resumen ejecutivo, desarrollo y conclusiones. Ese es el formato. O sea, la estructura, ¿no? En realidad no el formato. Eso. Portada, resumen ejecutivo, desarrollo y conclusiones. Esto ya está subido por si acaso en ADK, ¿no? Yo me equivoqué al principio, le había subido la tarea de hacer todo, pero no. Bien. Si no hay más consultas, entonces vámonos a lo que viene ahora. Tema número 2. Tema número 2. Hasta el momento hemos analizado bajo las herramientas de flujo de potencia la condición normal de operación, ¿cierto? Nos referimos a condiciones normales en las que los elementos son alimentados, ¿cierto? Los voltajes están dentro de un rango relativamente normal y
y pese a que hay condiciones en las que algunos elementos están con sobrecarga o están en marginal, ¿cierto? Los voltajes pueden ser muy bajos en algunas condiciones de operación. Todas son condiciones relativamente válidas que se pueden dar en la realidad y el sistema va a seguir funcionando, ¿cierto? Aunque funcione más o menos mal, va a seguir funcionando. Y por eso la tarea 1 tiene el nombre de condición normal de operación, porque son condiciones que uno puede encontrar en la realidad sin ningún problema. Y son condiciones en las que el sistema sigue operando, o sea, todos los elementos están siendo alimentados y funciona relativamente cercano a una condición de diseño, podríamos hablar. No obstante, el segundo análisis que vamos a hacer ahora, y eso tiene que ver directamente con la tarea número 2 que vamos a establecer, es el análisis en condición anormal o en condición de falla. Y cuando hablamos de condiciones de falla, nosotros podríamos referirnos a un tremendo abanico de cosas, Desde fallas de circuito abierto, por ejemplo, es decir, que un sistema que está en operación, voy y por X motivo se descuelga un conductor, ¿cierto? Y por lo tanto dejo de alimentar y tengo un circuito abierto en una parte del sistema, hasta cortocircuitos, los clásicos que ustedes conocen, trifásico, bifásico a tierra, bifásico normal y monofásico a tierra. Por lo general en los sistemas eléctricos los cortocircuitos monofásicos son los más comunes, como entre el 50 y 60% de los casos son cortocircuitos monofásicos, pese a que casi nunca los vemos, o casi nunca les damos tanta importancia como realmente tienen. Y casi siempre nos centramos en los cortocircuitos trifásicos. ¿Y por qué es tan importante hablar de los cortocircuitos trifásicos? Porque tienen esta componente de ser los cortocircuitos que tienen la mayor cantidad de corriente asociada. Es decir, la impedancia equivalente para un cortocircuito trifásico es la menor impedancia equivalente. Eso generalmente es cierto, siempre y cuando nosotros tengamos un sistema inductivo. Cuando uno tiene un sistema con muchas capacitancias, hay veces que resulta que el equivalente Thevenin tiene una reactancia negativa, es decir, una reactancia con un equivalente capacitivo, y por lo tanto en esas condiciones los cortocircuitos asimétricos pueden llegar a tener mayor magnitud que el trifásico. Puede ocurrir eso, es bastante raro porque por lo general los sistemas eléctricos son inductivos, por lo general. Pero una que otras veces uno encuentra un sistema que es del tipo que les menciono yo. Bien, y nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo en ETAP? Dentro de las grandes condiciones de falla que pueden haber, nosotros nos vamos a centrar esencialmente en el cálculo y en el análisis de las fallas clásicas. Monofásica, bifásica, tierra, trifásica. ¿Y cuál es el enfoque de esto? Y aquí quiero palabrear un poco para que ustedes sepan cuál es el objetivo de conocer todas estas cosas. Según lo que saben ustedes, ¿qué me podrían decir respecto de la utilidad de conocer las corrientes de falla? ¿Por qué uno quiere calcular corrientes de falla? Para coordinar la protección. Para coordinar las protecciones. ¿Ok? ¿Para qué más? Dimensionar las protecciones y la coordinación de las protecciones. Exactamente. Exactamente. Entonces, nuestro principal objetivo en esta sección o en esta parte del curso va a ser
calcular y entender cómo son las corrientes de falla y qué utilidad tienen respecto de dimensionar las protecciones y particularmente dimensionar los interruptores de potencia. Normalmente cuando uno habla de protecciones engloba el concepto de interruptores y de relés, ¿cierto? Es decir, los elementos que controlan estos interruptores de potencia. Estos relés que miden ciertas variables del sistema y que en función de condiciones previamente definidas, que son las curvas de operación, le dicen al interruptor opera o no opera bajo esta condición. Entonces, aquí en este curso tenemos que hacer esa división importante de hablar de interruptores de potencia, es decir, solamente del equipo por donde circula la potencia normal de operación y particularmente la corriente de falla, y es el equipo que abre el circuito bajo una condición de falla determinada por un relé. Entonces, nuestro objetivo en esta parte del curso va a ser calcular condiciones de falla, calcular corrientes de falla para dimensionar interruptores de potencia. Y por supuesto en lo que viene, lo que vamos a hacer es hablar del lado de los relés ahora. Es decir, cómo ahora les damos un sentido lógico de operación a esos interruptores a través de equipos electrónicos que nosotros programamos para que operen en estas condiciones de falla, y qué son las cosas que nosotros vamos a tener que estar midiendo para que el relé sepa de que se produjo esa condición de falla. Eso es una separación súper importante que hay que hacer, que desde el punto de vista eléctrico son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Uno es potencia y el otro es control. ¿Sí? Para el relé no por ninguna forma van a circular los cientos o miles de amperes de cortocircuito, no. Pero por el interruptor sí. Y el interruptor de potencia tiene que ser capaz de abrir aquello. Entonces fíjense que nosotros tenemos que terminar esta parte del curso siendo capaces de poder definir absolutamente todos estos interruptores de potencia que van a ir en cada uno de los extremos de la línea. O sea, de la línea de los elementos. ¿Ya? Todos esos circuit breakers, nosotros vamos a tener que ser capaces de poder definir su capacidad y sus especificaciones a partir de nuestro estudio de cortocircuito. Ese va a ser nuestro enfoque, nuestro horizonte, digamos, de acción. Otra cosa que es importante de establecer respecto de los cortocircuitos es cómo van evolucionando, y esto es una cuestión súper importante para los eléctricos, sobre todo, para nosotros los eléctricos. Las corrientes de cortocircuito, a pesar de ser un número, nos dicen mucho de cómo va evolucionando un sistema eléctrico. Y pienso en lo siguiente. ¿Qué esperaría usted de que si yo tengo tengo mi sistema eléctrico y mi punto de empalme tiene una corriente de cortocircuito de 10 kA? ¿Qué es lo que esperaría yo de esa corriente de cortocircuito si yo hago la misma medición pero en 10 años más? ¿Qué pensaría usted? ¿Se mantendría, disminuiría, aumentaría? Disminuye. ¿Por qué? Va a cambiar de acuerdo a la impedancia de falla. Ok, pero pensemos de forma un poquito lógica. Si yo tengo aquí, este es mi sistema, ¿cierto? Mi sistema inventado de producción de X cosas. Y yo tengo aquí una corriente de falla de 10 kA. Y yo voy y
y después de que pasaron 10 años, ¿cierto? Hay más generaciones del sistema, se enmayó más, ¿cierto? Hay más líneas, etc. ¿Qué es lo que esperaría yo en esa barra? El compañero dijo disminuyó, pero hasta ahí quedó, ¿cierto? Tratemos de dar una explicación lógica a por qué podría pasar aquello. ¿Qué piensan ustedes? Dejen su opinión. ¿Qué piensa que puede pasar? Sí, Miguel dice, va a cambiar de acuerdo a la impedancia de falla. Ok, va a cambiar de acuerdo a la impedancia de falla. Supongamos que la falla es franca, es decir, una impedancia de falla igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿de qué dependería este cortocircuito? Dependería de la potencia de cortocircuito que tiene la red externa, o de otra forma podríamos hablar del equivalente de Thevenin que tiene esta red externa, ¿cierto? Entonces, vámonos metiéndonos más a ese mundo. ¿Qué creen ustedes que pasa a medida que los sistemas eléctricos se van haciendo más grandes? ¿Qué pasa con los equivalentes Thevenin? ¿Qué pasa con los equivalentes Thevenin? Vamos. ¿Qué piensan? ¿Qué pasa? A ver, vamos. Vicente, Tomás, Soledad, Sergio, Nelson, Miguel, Matías, Marcos, Marcelo, Kevin, Ignacio, Felipe, Emanuel, Danilo, Carlos, Brian, Bruno, Sebastián. ¿Qué piensan ustedes que pasa con los equivalentes Thevenin a medida que van creciendo los? Eso es lo normal, ¿cierto? Lo normal es que los sistemas vayan creciendo, no que se vayan achicando, es decir, que vayamos sacando elementos del sistema. Vamos, quiero alguien que vaya un poquito más cerca de la solución o de la idea. Vamos a ver qué piensa. ¿Qué piensa? Vicente. Aumentarán, Marcos dice, aumentan los equivalentes Thevenin. Vicente dice, es más difícil obtener, ya que se complica reducir el circuito. No importa, eso lo hacen los ETAPS, lo hacen los Dix-Island, ¿cierto? No importa si es más mayor o no. Felipe dice, disminuye. Hay opiniones para todos lados, ¿cierto? Sí, es cierto lo que dice Miguel, es más difícil de obtener, ¿cierto? Pero para nosotros, maní. Metemos la cuestión en ETAP, metemos la cuestión en Dix-Island y lo vamos a ver igual, si la cosa tiene 1000 barras o tiene 10.000 barras, Dix-Island se la puede. Además que estamos pagando como $15.000 por la cuestión, así que mejor que lo haga. Marcelo dice, se mantiene. Miguel dice, depende cómo se amplía el sistema, si se agregan en paralelo en serie impedancias. Ok. Por ahí va cerca la respuesta o la idea que quiero graficar. Y es que, fíjese lo siguiente, y pensemos esto de forma muy, muy simple. ¿Ya? Yo sé que no hay una demostración demostración matemática para lo que voy a decir, pero sí que hay evidencia empírica, pero al más no poder. Si yo tengo un sistema, a ver, Miguel dice otra cosita. ¿Podemos relacionarlos con la potencia de cortocircuito y la corriente de falla? ¿Podemos relacionarlos con que la potencia de cortocircuito con la corriente de falla por unidad? Eso tiene que ver más con una cosa numérica, pero no es el punto que voy. Después hablamos de los números. Carlos dice disminuye, ya que cada vez se incorporan mayores cargas, líneas, por lo que aumentaría la impedancia en el punto a analizar. Podemos discrepar. ¿Eh? Y no se olvide nunca de esto. Piensen lo siguiente.
¿Qué pasa si un sistema va creciendo? ¿Qué pasa si un sistema va creciendo? Lo normal es que tengo más líneas en paralelo, ¿cierto? Tengo más subestaciones, tengo más nodos. Y en general, yo lo podría pensar como, así bien burdamente, como que desde mi punto de análisis, que en nuestro caso sería nuestra barra 1, lo que tengo hacia el sistema es que hay más líneas en paralelo, o más elementos en paralelo, ¿cierto? Más rutas para llegar a la misma parte, ¿sí? Porque finalmente es eso, ¿cierto? Se van a ir creando más subestaciones, se van a conectar más carga, más generadores, etcétera. Pero finalmente lo que estoy haciendo es más rutas para conectar los mismos elementos que hay y probablemente algunos otros nuevos. ¿Por qué? Porque la carga aumenta, ¿cierto? Tenemos que llevar más potencia a los mismos centros de carga, etc. Entonces, dicho eso, uno podría pensar, ok, si voy a tener entonces más caminos de alimentación para todas las cosas, eléctricamente yo podría asociar eso como hay más elementos en paralelo. Y por lo tanto, como bien mencionó hace algunos momentos Miguel, lo que resulta de eso es que la impedancia equivalente disminuye, ¿sí? Las impedancias de Thevenin en las barras, en prácticamente todas las barras, disminuyen, porque yo tengo más elementos en paralelo, ¿ok? ¿Qué significa eso? De que la impedancia de Thevenin, al ser más pequeña, la corriente de falla en los puntos de empalme es más grande, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar en que el voltaje nominal dividido por la impedancia de Thevenin va a ser la corriente de falla, entonces entre una impedancia más chica, corriente más grande. Entonces, y esto sí que tiene evidencia empírica. Si yo comparo las corrientes de cortocircuito, por ejemplo, ustedes cuando hagan práctica, recuérdenme, ustedes van a hacer práctica probablemente en alguna industria, o si es que ya hicieron práctica, en alguna industria, ¿cierto?, de producción, en alguna central de generación, o probablemente en algo de Transelec, por ejemplo, en un sistema de transmisión, si es que no trabajan en una cooperativa o algo así, que también es muy, muy común. Y pregunten, ¿cómo era la corriente de cortocircuito nominal aquí en este empalme? Claro, no van a preguntar en un sistema de 220, ¿cierto? Probablemente ahí no cambia prácticamente nada, o no se nota la diferencia. Van a ser en vez de 600 amperes, 700 amperes, ya, ok, listo, no pasa nada. Pero hablemos de las subestaciones, ¿cierto? De sistemas más o menos grandotes. Y ustedes se van a dar cuenta de que prácticamente en todos los puntos de empalme, la corriente de cortocircuito aumenta siempre con el tiempo, porque el sistema se transforma o se vuelve más enmallado y tiene más capacidad de generación, por lo tanto más capacidad de cortocircuito también. Pero del punto de vista de falla, principalmente nosotros podríamos pensar que es una menor impedancia de cortocircuito. ¿Y qué implicación tiene aquello? Que fíjese lo siguiente. Yo todo feliz de la vida, diseño mi sistema, ¿cierto? Diseño mi sistema, tengo mi corriente de cortocircuito acá y puedo calcular las corrientes de cortocircuito. Lo vamos a hacer, ¿cierto? Lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa y qué sé yo. Vamos a aprender cómo hacerlo aquí en etapa. Y yo diseño mi sistema, planifico cuáles son los interruptores que voy a comprar para cada uno de los elementos, aquí, acá. Pero, ¿qué pasa si en los próximos 10 años la corriente de cortocircuito aquí aumenta en un 30%? Si yo no tengo en consideración eso, cuando yo diseño mi sistema de protecciones, o en este caso mi sistema de equipos de interrupción, entonces probablemente en 10 años, todas estas cuestiones que compré acá, todos estos interruptores, al menos los que van a estar directamente conectados a la barra 1, probablemente los voy a tener que cambiar. Entonces, además de
poder saber cómo dimensionar las protecciones o cómo dimensionar los equipos de los interruptores de potencia, cómo coordinar las protecciones, también me sirve para poder diseñar un sistema de protecciones y poder revisar si las especificaciones de los interruptores que yo tengo son válidas o no. Y ese es un estudio que en general las plantas de producción lo hacen cada un año, ¿sí? Cada un año. Porque es importante ir actualizando cómo es lo que está afuera, lo que para nosotros es una red externa con una capacidad de 1200 MHz de cortocircuito, probablemente en 5 o 10 años aumente en un porcentaje importante. Y eso va a afectar tremendamente nuestra capacidad de interrupción que nosotros tengamos, sobre todo en lo que está asociado a la barra del empalme. Por supuesto afecta más abajo, pero normalmente si ustedes comparan esa impedancia de cortocircuito, o esa impedancia de Thevenin, con la impedancia que puede tener un transformador, entonces este transformador le da por vuelo a esta que está acá. Es decir, cuando yo sumo para obtener la corriente de cortocircuito, estas dos impedancias, es como si sumara 100 con 1, ¿cierto? Esta es principalmente la que detiene, digamos, el flujo de corriente hacia la barra 4. Lo mismo podríamos pensar hacia la barra 3. Lo mismo podríamos pensar hacia la barra 2. Y eso es una consideración importante. Siempre que ustedes diseñen un sistema eléctrico y un sistema de protecciones, tienen que considerar de que la corriente de cortocircuito en el punto del empalme es muy probable que aumente en el futuro. Muy probable que aumente en el futuro. Si yo no considero eso y tengo que cambiar una protección de 34.5 kV, probablemente lo van a echar en 5 años. Si hay que cambiarlo en 5 años, lo van a echar. Porque son protecciones importantes que ojalá duren para siempre. ¿No? Duren para siempre. Y si no sabe cuál elegir, elija la que tenga la corriente de interrupción más grande nomás. Listo. No escatimen gasto en eso. Bueno, ahí nos vamos a ir al detalle. Entonces, lo que en un comienzo parecía que no era tan útil, ¿cierto? Que son las corrientes de cortocircuito, que son condiciones muy raras de que ocurran, pero que cuando ocurren son muy devastadoras para un sistema eléctrico. Sí son útiles desde el punto de vista del diseño, bastante útiles, como bien especificaron entre todos, la coordinación de protecciones, la especificación y dimensionamiento de los interruptores de potencia, y también para la corroboración de que las especificaciones que nosotros ya tenemos en un sistema existente siguen siendo válidas. Vale decir, si yo tengo un interruptor y yo hago un estudio de cortocircuito y me doy cuenta de que las eventuales corrientes de cortocircuito que vayan a haber en un sistema son mayores a la capacidad de interrupción que tenga alguno de mis interruptores de potencia, entonces inmediatamente tengo que cambiar eso. Inmediatamente. O tengo que hacer un plan, digamos, convencer a alguien que cambie en eso, porque si ocurre un cortocircuito y la protección que tengo para ese cortocircuito no opera, entonces estoy en archiaprietos, ¿sí? Archiaprietos. ¿Por qué? Porque puedo dañar los transformadores, ¿cierto? Puedo dañar los elementos de mayor potencia, digamos, que estén ahí, y cuando ya se esparce una corriente de cortocircuito y no operan los elementos de protección, entonces ahí estamos en requete aprieto. Bien, después de esa larga explicación, entonces vamos a tener una pausa y a la vuelta vamos a comenzar con el análisis ANSI, que es el más simple, y vamos a entender primero, tal como lo hicimos anteriormente, cómo interpretar los resultados que nos da ETAP. Es decir, de nuevo, no les estoy enseñando nada nuevo con cortocircuito, y lo único que quiero es que ustedes entiendan cómo yo leer lo que me está diciendo ETAP,
¿sí? Y cómo interpretar todos los resultados que me está diciendo. Y una vez cuando tengamos eso, vamos a empezar a analizar qué es lo que pasa en cada uno de los casos, cómo especificar las protecciones, cómo ver si está bien dimensionada, etc. Así que vamos a tener una pausa, 15 minutos, y nos conectamos al otro link. ¿Okay?